Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión os traigo este amplificador valvular estéreo que vamos a hacer. Da unos 3 vatios por canal, pero son vatios en RMS, o sea que realmente necesitaremos unos altavoces de mínimo 15 vatios, entre 15 y 20 vatios. Y también recomiendo ponerlos fuera de la caja, pero bueno, la verdad es que suena muy bien. Y ya os digo de antemano de que no es un amplificador para guitarra, es para escuchar música en casa, instrumental o bueno, el tipo que queráis. Antes de nada, decir que los que están iniciando la electrónica no hagáis este proyecto porque se manejan tensiones de entre los 300 y 310 voltios en corriente continua, o sea que es bastante peligroso y puede producir, si no se hace bien, incluso la muerte. Y nada, ya dicho esto, también decir que me hago responsable de los daños que se haga a cada uno, pero bueno, si lo hacéis tal como yo voy a decir en el vídeo no va a haber ningún problema, siempre y cuando tengáis unos mínimos conocimientos de electrónica. La verdad que la calidad del sonido es muy buena y por eso me llevo a hacer este proyecto, ya que hoy en día estos tipos de amplificadores son bastante caros. También quería comentaros que voy a hacer el vídeo en varias partes, tengo pensado en dos. Una primera parte va a ser sobre la explicación de los materiales que vamos a necesitar y un poco el funcionamiento de las válvulas, para que en la segunda parte, que vamos a dedicarnos más a la construcción y a las conexiones, no se nos alargue mucho el vídeo. Entonces, de esta manera, cuando la segunda parte esté conectando, pues ya sabréis de qué se trata y bueno, tendré que explicar menos. Y de esta manera pues aprenderéis un poquito también de lo que estoy haciendo. Y bueno, esto es un mundo aparte completamente de la electrónica de hoy en día, se utilizan transformadores y en fin. Es un poco complejo, pero se puede hacer fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar un poco de música y vamos a entrar en el ordenador, en el datasheet y vamos a explicar un poquito su funcionamiento. Como veis es muy silencioso. Y para casa, para escucharlo es perfecto porque no molesta a los vecinos y no hay ningún problema. Venga, vamos por el vídeo. Antes de seguir, quería comentar que yo no tengo ningún tipo de curso hecho, ni he estudiado electrónica, ni nada por el estilo, así que la explicación que voy a dar va a ser muy sutil y no voy a aportar muchos datos técnicos. Así que acepto todo tipo de críticas constructivas y la finalidad de este vídeo es también enseñar lo poco que sé y poder aprender también del mismo. Pues hoy en día las válvulas se usan menos porque en 1947 se inventó el transistor, que como veis ocupa muchísimo menos, es más sencillo de conectar, tiene menos pines y la gran diferencia es que no necesita alto voltaje ni necesita calor para poder hacer la transferencia de electricidad de una patilla a otra.
Aquí he hecho yo un pequeño esquemita que bueno, se puede apreciar que tiene un poco de parecido, realmente la función es la misma, pero vamos a ver las diferencias a grandes rasgos que tiene. Como es evidente, aparte del tamaño, necesitaremos unos filamentos que van a ser los encargados de, dentro de la ampolla de vacío de cristal, suministrar calor y calentarla, y de esta manera, cuando coja una cierta temperatura la válvula, se va a producir la transferencia de energía siempre y cuando esté alimentada en positivo con un alto voltaje, y siempre que la reja de control también pues emita la señal para amplificar. De esta manera los iones desde la parte negativa subirán a la positiva y se creará la transfusión de energía eléctrica. Siempre y cuando será de forma lineal y tendrá un buen funcionamiento siempre y cuando esté bien polarizada a través de resistencia y condensadores. Mencionar también que existen válvulas de diodo, que nosotros en este caso nos las vamos a ahorrar y vamos a usar diodos comunes porque no van a afectar al sonido de ninguna manera. Están los triodos que sí vamos a usar, que se utiliza como preamplificación, tetrodo que va a amplificar un poquito más, y en pentodo el que se suele utilizar en las etapas de potencia, ya que llevan más rejas y se va a producir más transferencia de corriente eléctrica. Y bueno, existe una infinidad de tipos de válvulas, normalmente están compuestas, por ejemplo esta es una doble triodo, sería una doble preamplificadora, y en este caso nosotros la que vamos a usar es una que lleva una parte de triodo y otra parte de pentodo, con lo cual tendremos preamplificación y amplificación, o sea la etapa de potencia del pentodo, dentro de una misma válvula. Y también, por supuesto, existen diferentes válvulas de potencia. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la PCL86. Vamos a ver el datasheet. Aquí tenemos el datasheet o hoja de datos de la válvula. Y bueno, viene en inglés y vemos que es triodo pentodo, tal como hemos visto. La intensidad de filamentos, que es de 300 miliamperios, y necesitará un voltaje de 13 voltios, que nosotros lo vamos a alimentar a 11,5 12 voltios, y va a ser mejor que siempre llevarlo al límite y no va a afectar para nada al sonido. Aquí en esta figura central, aquí vemos el interior de la válvula y vemos sus patillas y cada parte del triodo y pentodo donde van conectadas. Igualmente en la pata 5 y 4 están los filamentos, que es donde tendremos que alimentarlo a un voltaje de unos 12 voltios. Y bueno, la parte de la placa y todo, en fin. Aquí vienen unos datos técnicos. Bueno, esto nos vamos a saltar un poco, no quiero que se alargue mucho. Y también nos viene por aquí una característica típica o conexiones recomendadas también por el fabricante, tanto del triodo, que es esta parte, como del pentodo, y unas recomendaciones de resistencia en ánodo y en fin. Bueno, por aquí tenemos la resistencia de ánodo para el pentodo, que bueno, que está entre 5,1 y 4,7K, que bueno, vamos a verlo más adelante todo esto. Los valores máximos de voltaje, que bueno, nunca se deben de llegar a esto porque quemaremos la válvula. Y aquí una serie de curvas de respuesta de la válvula con respecto a voltaje e intensidad, para saber la amplificación o polarizarla de manera correcta, que no lo vamos a ver ahora.
Lo vamos a pasar y vamos a continuar. Bueno, espero estar a la altura con esta explicación. Vamos a empezar con la alimentación, que este sería un transformador ideal, siempre y cuando, ya sabemos que para rectificar la corriente alterna deberemos de poner un transformador. Nunca la podemos rectificar simplemente directamente de un puente de diodos directo de la red eléctrica, porque nos puede producir la muerte, una electrocución, y jamás, nunca lo intentéis. Así que ya dicho esto, este sería el transformador ideal o típico de una válvula para su alimentación, en el que tenemos la entrada de 220, o bueno, el voltaje de casa puede ser 125 perfectamente, y una salida tiene un bobinado de unos 300 voltios alrededor, o lo hay de más y de menos, depende de la válvula, y otro bobinado aparte que nos va a dar voltaje de 6 o 12 o 24 voltios de algunas válvulas que también lo lleva. Este sería el ideal, porque siempre tendremos que tener el núcleo aislado, como todos los transformadores de alterna. Y bueno, como estos son bastante caros y difíciles de conseguir, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un transformador, siempre y cuando que en este caso los filamentos son a 12 voltios en vez de 6. Cogeremos uno de 220 a 12 voltios y este también de 220 a 12 voltios, pero los colocaremos de tal manera. Por un lado tendremos la entrada de alimentación de la red de casa, tendremos la salida de 12 voltios, que irá conectado al otro transformador por la parte de 12 voltios, o sea, 12 voltios con los 12 voltios, y así obtendremos 220 voltios, que al ser rectificado, como no me cabía, pues bueno, seguiría por aquí. Después del rectificado está el típico filtro pi, que es para quitar el rizado del rectificado del puente de diodos, que siempre se debe utilizar condensadores electrolíticos, uno o varios. Aquí una resistencia para bajar el valor del voltaje de salida al que deseemos para la válvula, y su condensador también de filtro. Y aprovecharemos la conexión de los 12 voltios para alimentar los filamentos, que los filamentos están por aquí. No quiero tocar la mesa porque es que se mueve y se mueve la grabación. Bueno, digamos que esto vendría, a ver, estos filamentos, pues seguiría por aquí y se conectaría a los filamentos también de la válvula. Esto sería de una y de la otra válvula, si son dos o tres o las que sean, así en paralelo, porque son a 12 voltios, siempre y cuando, muy importante, que estos dos hilos estén trenzados, o sea, tienen que ir retorcidos. En la segunda parte del vídeo lo veréis, del próximo vídeo. Es muy importante que estén retorcidos y además cada uno tenga una resistencia de unos 120 ohmios, medio vatio, y esté llevado a negativo. ¿Por qué se hace esto? De esta manera quitaremos mucho ruido, mucho el hum, llamado hum, que se nos puede meter en el sonido y es bastante molesto. Una vez que hemos terminado con la alimentación, esto sería a grosso modo, que tenga la opción de un transformador de alimentación de válvulas, pues perfecto.
ahora vamos con la impedancia de salida. Recordemos que la válvula, bueno, no lo he comentado, esto sería un pentodo, tiene una impedancia muy alta de salida y necesitaremos un transformador para adaptarlo al altavoz. Entonces, aquí nosotros vamos a adaptar uno de red de alimentación a audio, que lo ideal es comprar uno de audio, que yo de hecho lo compré de segunda mano, y con eso se lo monté al equipo que he hecho yo de amplificación. Si no lo encontramos, no podemos, no tenemos, en fin, hay una adaptación que se hace con transformadores de red, siempre y cuando sean de 220. Los de 110 voltios de otros países tendrán aquí una impedancia muy baja, entonces podemos romper la válvula. Es ideal que sea de 250 voltios, e incluso yo creo que los de audio tendrían más bobinados de 250 voltios, pero bueno. Aquí tenemos un transformador, aquí veis, este sería el primario y secundario, que es de bajo voltaje. Aquí tenemos las tres impedancias más comunes en altavoces. Esto sería del pentodo. Si vamos a utilizar un altavoz de 8 ohmios, pues sería 9 voltios de salida. Un transformador de 220 a 9 voltios. ¿Qué sería para un altavoz de 4 ohmios? Pues de 220 a 6 voltios. ¿Vale? Entre medias hay algunos altavoces, bueno, hay muchos que son de 6 ohmios, pues necesitaríamos un voltaje intermedio, 7,5 voltios. Esto lo podemos sacar cogiendo uno de 9 voltios y le quitamos espiras hasta que, midiéndolo con la red eléctrica, nos dé alrededor de unos 7,5 voltios. Y bueno, ¿cómo he llegado yo a esta conclusión? Bueno, perdón, siempre hablando de una impedancia de 5K, que no todas las válvulas tienen esta impedancia, suelen variar, En este caso, para este amplificador, esta válvula necesita 5K, que es aquí. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Bueno, hay una formulilla, así unas chuletillas, que no es la más correcta, pero funciona, bueno, se aproxima mucho y es más o menos fiable, porque estos cálculos serían muchísimo más complejos. Y aquí pongo como ejemplo de los 8 ohmios, sería este, sería el 220 a 9 voltios transformador. De salida se divide 220 entre 9 para obtener la conversión de primario con secundario, que serían 24,4. O sea, por cada voltio son, pues, voltio de aquí lleva en el primario 24,4 vueltas. Entonces, esta cifra se multiplica sobre sí misma y nos da este valor. Y este valor lo multiplicamos por los 8 ohmios que le vamos a conectar y más o menos, bueno, nos da una aproximación bastante buena a los 5K. Es importante respetar estos valores y no poner aquí un altavoz de 4 ohmios, por ejemplo, porque como todos los transformadores, lo que conectemos aquí va a afectar al primario. Y si afecta a esta impedancia del primario, la válvula se va a estropear, se va a quemar, va a pasar, digamos, más flujo de electrones de la cuenta, va a tener un desgaste y se puede estropear y quemar. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta y por eso una de las cosas que hice yo, bueno, fue meter los altavoces dentro, por si alguien, yo estas cosas las sé, pero por si alguien no lo conecta mal y me lo estropea, porque si lo tengo con esta impedancia para un altavoz de 8 ohmios y le ponen de 4, se va a estropear la válvula. Y nada, esto es más o menos, creo que no me dijo nada.
Y esto es todo. Así, esto es todo muy generalizado, esto es mucho más complejo, pero para que tengáis una idea. Y bueno, pues creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, lo seguiremos viendo en la segunda parte. Hasta aquí esta primera parte donde explico todo. Y ya en la segunda parte vamos a ver la construcción y el montaje. Así que si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción. Por aquí abajo estará. Un saludo.